Buenas tardes a todos. Vamos a hacer nuestra web conference de fundamentos de circuitos de semiconductor y señales de corriente alterna en la unidad 2, la tarea 2, la parte 2. La semana pasada, el ingeniero Carlos Mauricio hizo la parte de correspondiente al diodo, y esta semana tenemos la continuación de esa segunda web conference para completar el contenido asociado con el curso pues. Entonces, con el contenido de la segunda unidad que tiene que ver con lo correspondiente a transistores. Entonces, vamos a hablar un poco de los transistores de unión bipolar. BJTs normalmente se conocen. Ustedes ven aquí esto se me movió. Eh, bueno, ven aquí la representación de los dos tipos de transistores BJT. Tenemos el transistor de forma NPN y el transistor PNP. Entonces, NPN, entonces básicamente está formado, un transistor es un dispositivo semiconductor que está compuesto por tres capitas, ¿sí? Eso podríamos decir que se ve como más bien como un tipo sándwich, donde yo tengo un material de tipo N en medio, en el caso de la contribución PNP, y tengo dos materiales de tipo P en los exteriores, mientras que en el transistor NPN tengo un material tipo P en la base y dos materiales tipo N en la parte exterior. Entonces, los elementos, las partes del transistor se llaman emisor, base y colector. Entonces, más o menos sería como si nos imagináramos, si recuerdan la parte del diodo, el diodo tiene apenas una unión NP. NP o y en ese sentido conduce. Entonces, los materiales semiconductores básicamente los dispositivos semiconductores son dispositivos que pueden conducir en algún momento dado. Eh, los transistores BJT tienen tres, digamos que podemos encontrarlos en tres espacios de operación. Ellos vamos a encontrarlos cuando no están conduciendo. Vamos a decir que ellos están en un estado de corte, ¿cierto? Que en ese momento la polarización no alcanza para que haya una conducción. Vamos a encontrar una región que se llama la región activa, que es la región donde los transistores hacen las veces de amplificadores para señales de corriente alterna. Y tenemos una región que se llama la región de saturación, que es cuando el transistor ya llegó a un tope máximo de conducción, y en ese momento deja de conducir, pues digamos, porque se llegó a un tope. Vamos a mirar ahorita la curva de él. Aquí vemos, aquí vemos los dos tipos de transistores, ¿cierto? Vemos aquí el NPN, ¿sí? El NPN, entonces tenemos la forma, así es el diagrama del transistor NPN. Internamente lo veríamos como algo así. Vamos a tener un emisor, que es un sustrato de tipo N, que es un material semiconductor. Vuelvo, les digo, los semiconductores, si no lo recuerdan de pronto la web conferencia anterior, principales son el silicio y el germanio. Son materiales semiconductores que permiten cuando hay un dopaje químico, vamos a encontrar que ellos van a poder transmitir, van a poder conducir en un sentido. Entonces aquí tengo un semiconductor dopado con características N, otro dopado con características P y otro dopado con características N. Y allí vamos a encontrar entonces nuestro transistor NPN. Y el PNP va a ser el que tiene el sustrato del contrario. Eh, entonces, para que el transistor pueda tener conducción, deberíamos tener una corriente que entre en el sentido de la base, y tendríamos que tener una corriente que pasa por el sentido del colector hacia los lados del emisor. Entonces vamos a encontrar con tres corrientes en un transistor. Vamos a encontrar una corriente que llama la corriente de base, la corriente de emisor y la corriente del colector. Es más o menos este tipo sería el sentido de la configuración, para poder que nosotros veamos que entra una corriente por la base y sale por el emisor. Aquí podemos ver que entra una corriente por el colector y sale también pues en esta malla, ¿vale? Entonces vamos a decir nosotros, cuando vamos a hacer un análisis de un circuito que tenga transistores, vamos a decir que la corriente del emisor va a ser igual a la suma de las corrientes del colector más la corriente de la base. Pero hay que tener en cuenta un detalle. En este pedacito que tenemos aquí entre la base y el emisor, vamos a encontrarnos como con un diodo común y corriente. Cuando nosotros hablábamos de circuitos con diodos, hablábamos de que del circuito con diodos tenía una caída de voltaje asociada a la unión.
Esa caída de voltaje asociada con la unión, dependiendo del tipo de semiconductor, podía ser 0.4 o 0.7 voltios. La mayoría de transistores de NPN son transistores hechos en sílice. Por tal razón, la caída de tensión entre la unión base-emisor es correspondiente a los 0.7 voltios. Entonces, por eso nosotros vamos a hablar de que aquí hay un voltaje de 0.7 voltios y tenemos la corriente de emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Esos son esas, digamos que son las ecuaciones principales que nosotros necesitamos para identificar un circuito cuando tenga transistores incorporados. Bueno, lo otro a tener en cuenta es que la corriente del colector podríamos decir, no que es igual, pero sí es muy aproximada a la corriente del emisor. Es muy similar. También entonces aquí entra a jugar otro elemento que se llama la ganancia del transistor. Cuando nosotros hablamos de la ganancia del transistor, básicamente estamos hablando de una relación que existe entre la corriente del colector y la corriente de la base, ¿sí? Esa ganancia, entonces, lo que me indica también es que el transistor funciona como un amplificador, pero únicamente para temas de corriente, ¿sí? Para temas de corriente. Entonces, habla de una ganancia que es un valor fijo para cada modelo de transistor, pero asociado con ganancias de corriente. Así que de esta ecuación donde nosotros dimos que el factor de ganancia del transistor es igual a la corriente del colector sobre la corriente de la base, podemos encontrar una nueva despejada de ecuación diciendo que la corriente del colector va a ser igual a la amplificación de la corriente de la base. De esa forma, entonces, nosotros tendríamos estas ecuaciones y donde nosotros podríamos reemplazar sobre estas ecuaciones en esta misma y vamos a encontrar la relación que existe entre la corriente del emisor y la corriente aproximada del colector, donde vamos a decir, si nosotros estábamos diciendo que la corriente del colector era igual a la corriente, a la corriente de la base por el emisor, por la ganancia por la corriente de la base, entonces vamos a decir que la corriente del emisor va a ser igual a la ganancia más 1 la corriente de la base. Ahí encontramos el factor de diferencia que existe entre la corriente del emisor y la corriente del colector. Entonces, con esas ecuaciones ya entramos a diseñar los transistores. Vamos a hablar de que un transistor se encuentra en corte cuando lo que vemos nosotros es que el transistor como tal no está conduciendo. Entonces, el efecto corte es un efecto que me indica que el transistor está aislado. En ese momento no hay conducción en la región de colector-emisor. O sea, en este momento, en este punto, no habría conducción. Entonces, el circuito se ve como un circuito abierto. Podríamos separarlo, ¿cierto? Ahora pasamos a una región que se llama la región activa del transistor. En esa región activa del transistor, el transistor funciona como un amplificador de corriente y ahí entra a funcionar el factor beta que estábamos hablando de ganancia del transistor. Entonces, la corriente que está entrando por esta partecita, que es la unión base-emisor, va a ser amplificada beta veces. Es decir, si yo tengo un transistor que tiene una ganancia de 10 o una ganancia de 100, entonces el valor del beta va a ser el valor que me va a amplificar a la salida ese transistor. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando la polarización del transistor sea lo suficiente como para que esa región eh, alcance ese nivel de amplificación, ¿sí? O sea, si mi amplificador, digamos que tengo una corriente que cuando yo la multiplico digamos que un transistor NPN, por ejemplo el 2N22, que es un modelo muy clásico, tiene una beta de un valor de 100. Entonces, si yo tengo una corriente que es de microamperes aquí, voy a tener una corriente que puede ser del orden de los miliamperes. Y al tener aquí, dependiendo de los circuitos, de las resistencias que tenga conectadas, voy a poder encontrarme que la ganancia puede ser todavía suficiente dentro de un rango de voltaje que tenga. Entonces, la otra región es cuando ya me pasé. Aquí está invertido, qué pena con ustedes, se me movió aquí, se me movió esto y si entramos a una región que llama la región de saturación, que es cuando yo tengo una corriente por la base tan alta que simplemente esto se ve como un cortocircuito, como si esto estuviera conectado, o sea, ya el transistor dejó de amplificar y simplemente funciona como un switch. Entonces, miren que en estas tres regiones voy a encontrarme con tres funcionalidades del transistor.
el transistor como un amplificador de corriente cuando estoy en la región activa. Aquí es la región activa. Aquí no es saturación, sino la región activa. Y cuando estoy usando el transistor como un switch, que es cuando yo estoy en la región de corte, que es decir, no hay conducción por aquí, por la base, entonces aquí esto está abierto, y entonces en ese momento es un corte. Y cuando tengo corriente muy alta en la base, que me satura el transistor, entonces en ese momento hay conducción completa entre colector y emisor. Entonces, en ese momento el transistor hace las veces de un switch. Eh, hace las veces de un switch. Entonces, eso es lo que querría decir esa región allí. Entonces, mire que aquí vemos esa curva de operación, esa curva de operación que les decía el transistor. Transistor, entonces, durante un espacio, hay un espacio de voltaje de base emisor donde el transistor no alcanza a conducir. ¿Cuándo empieza a conducir? Ah, bueno, él empieza a conducir cuando ya llega un voltaje que la base emisor supera los 0.7 voltios que dijimos. Y en esta zona que hay aquí, él está en una región que se llama la región de amplificación. Y en esa región de amplificación, pues voy a poder decir que el transistor funciona como un amplificador. Pero cuando ya sobrepaso el nivel, pues el nivel correspondiente a la unión colector-emisor, que correspondería a la resistividad o al circuito o al divisor de tensión que tengamos allí, en ese momento el transistor entra a una zona que se llama la zona de saturación. Y en la zona de saturación, pues obviamente ya no va a haber conducción. Entonces voy a encontrarme aquí, entonces aquí es la misma curva, pero pues ya representada, de hecho así lo encuentran ustedes en los datasheets, normalmente los transistores. Entonces voy a encontrar la región de corte, la región lineal y después llega un punto que es la región de saturación. Bueno. Ahora, nosotros vamos a conectar un transistor de diferentes formas. Entonces, esa forma de que lo conectamos pues, se llaman a llamar los tipos de polarización. Pero antes de hablar de los tipos de polarización, quería contarles que es importante tener presente que los transistores funcionan para dos tipos de circuitería, para dos tipos de conexiones. Cuando tengo circuitos en corriente continua y circuitos en corriente alterna. En los circuitos de corriente continua, pues, o sea, yo tengo que hacer normalmente el análisis del circuito continuo que podría estar trabajando en la región de corte y saturación. Pero cuando yo voy a calcular las corrientes de mi transistor, pues voy a tener en cuenta que tengo que hacer las divisiones de voltaje y todo esto que ya hemos hecho en la práctica de circuitos eléctricos que se dio en la unidad 1. Pero entonces, reemplazando el, el dibujo, digamos, el circuito del transistor por la representación que hablábamos ahora de las fórmulas de las corrientes y las ganancias. Entonces, hecho eso, hay que tener presente que cuando tengo circuitos con transistores se pueden llegar a presentar en un momento dado algunos componentes que no hemos hablado, no hemos visto todavía en los componentes prácticos, no los tocamos, pero que se podrían encontrar en la parte de transistores que podrían ser los capacitores, bueno, eso sí se usaron en la componente práctico, pero también podrían encontrarse bobinas. Cuando tengo circuitos de esa forma, entonces lo que tengo que tener en cuenta es que cuando hago el análisis de DC, el condensador normalmente se carga tanto que se abre. Entonces, en ese momento el condensador, si yo me encuentro un condensador en un circuito de estos, cuando estoy haciendo el análisis de corriente continua, lo desconecto del circuito y lo mismo que con las bobinas, los embobinados, en ese momento los usaría como un corto. Entonces, lo representaría con un corto. ¿Qué pasa entonces? Eso es para el análisis de ese. Pero, ¿cuál es el efecto de estos componentes extraños a la hora de introducir una señal que ya no sea de DC, sino una señal de corriente alterna? Pues en ese momento, dependiendo del lugar en esta distribución que coloque, esos componentes ya empezarían a funcionar como un filtro que va a poderme permitir pasar señales de alta frecuencia o de baja frecuencia, dependiendo del caso. Pero eso es para que lo tengamos presente. Entonces, lo que les digo, esta primera distribución, donde yo tengo una resistencia que está conectada a tierra, esta resistencia que está conectada a tierra, lo que hace es que me cierra el circuito, como si fuera aquí una mallita, que viene de voltaje SC, resistencia de la base, pasa por la cadenita aquí de los 0.7 voltios y se conecta con esta resistencia del emisor. Entonces aquí tengo una malla en este lado de acá. Y ahora, si me voy por este otro lado, tengo acá el BCC, el mismo BCC que tengo conectado, la resistencia del colector,
voy a tener esta unión en un momento dado y tengo la resistencia del emisor. Entonces, aquí, este voltaje que llamo el voltaje colector-emisor, aquí voy a tener una segunda malla. Entonces, si ustedes ven esto, yo tengo conectado como dos mallas. Y esta distribución se llama emisor común porque en la malla de aquí tengo la resistencia del emisor y en la malla de acá tengo la resistencia del emisor también. Entonces, tengo una malla que representa, que está unida por la resistencia del emisor, pero se llama la polarización de resistor de emisor común. Ahora, tenemos otra distribución, otra configuración del transistor que la llamamos la del divisor de tensión, donde yo tengo acá una resistencia del emisor, tengo la resistencia también, pero a la base, a la base me está entrando un voltaje que no lo tengo medido directamente, sino que lo tengo que hacer a través de un divisor de voltaje. El divisor de voltaje, para que lo tengan presente por si no lo recuerdan, tiene que ver con las leyes de Kirchhoff que usamos durante nuestros circuitos resistivos. En las leyes de Kirchhoff, ahí también, de ahí sacamos, de ahí desprendemos el divisor de tensión, donde nos dice que el voltaje de la base en este caso sería igual al voltaje total, que en este caso sería el VCC, por la resistencia que estoy considerando, en este caso R2, sobre la suma de las dos resistencias, R1 más R2. Eso se llama un divisor de tensión. Entonces, ese es el voltaje que le está entrando a la base. La otra configuración ya sería donde tengo directamente la base conectada. Tengo la base ya no conectada a través de una resistencia, sino que la tengo conectada directamente. Y entonces vamos a llamar eso una polarización base, porque la base, la base, la emisor lo tengo conectado a tierra y la base es la que tengo conectada, pero esta base no tiene un circuito que me lo cierre por acá, sino que se va directamente desde VCC. Entonces, por eso estamos hablando de la polarización de base. O sea, la base es la que está conectada aquí entre el VCC, el valor de la resistencia y los 0,7 voltios que tengo aquí en esta caída. Entonces aquí ya tengo, voy a saber yo que el voltaje total va a ser, la corriente que está entrando va a ser VCC menos 0,7 sobre RB. Esa es la corriente que va a pasar aquí por la base. Entonces digamos que son como tres formas de conexión del transistor que se pueden utilizar para diferentes tipos de aplicación. Vamos a mirar aquí un poquito la emisor común. Como les decía, ella se comporta como un circuito con mallas, ¿sí? Entonces aquí redistribuyendo, digamos, el circuito, podríamos encontrar esta primera malla donde tengo un VCC que está conectado aquí y la tierra de este circuito, pues que está conectada acá. Y aquí tengo la resistencia del emisor, la conexión acá y la resistencia de la base. Entonces, mirando esta malla de base emisor, voy a encontrarme que va a ser voltaje total menos la corriente de la base que está pasando por aquí, por la resistencia de la base, menos ese voltaje base emisor, que como dijimos, normal, pues ahora vamos a mirarlo nuevamente, pero normalmente casi se usa como 0,7 voltios. Y tenemos acá la corriente del emisor por la resistencia. Entonces, ahí ya tengo esta circuitería, esta ecuacióncita. Aparte de eso, pues también tengo en cuenta que la corriente del emisor, dijimos por las ecuaciones que habíamos hablado antes, que va a ser igual a la ganancia del transistor más 1 por la corriente de la base. Entonces tengo aquí dos ecuaciones, esta otra segunda ecuación me representa esto también, y en esta ecuación que tengo acá que me representa, puedo reemplazar este valor de la corriente de emisor acá arriba, quedándome esta ecuación, voltaje VCC menos la corriente de la base por la resistencia de la base, menos el voltaje VE, menos aquí reemplazo esta corriente de emisor por beta más 1 más I de B, y B por RE. Y aquí ya me quedó todo esto en términos de la corriente de la base. Entonces, de esa forma yo encuentro que la configuración de emisor común, yo encuentro una corriente de bases simplemente teniendo el voltaje VCC y los valores de las resistencias y la ganancia que tengo. Ahora, en el lado contrario, tengo la malla que corresponde al colector emisor, esta malla que corresponde al colector emisor. Entonces aquí también tengo que hacer un circuito equivalente, aquí pinto mi VCC, aquí pinto la conexión, o sea, estoy redibujando este pedacito de acá. Entonces, estoy redibujando este pedacito, voy a decir yo, que la corriente de emisor por la resistencia E, por RE, más el voltaje de colector emisor,
más la corriente de colector por la resistencia de colector menos BCC me da igual a 0. Esa es la primera ecuación. Pero también allá atrás habíamos visto que la corriente de emisor era muy parecida a la corriente de colector. Entonces podemos hacer esta segunda ecuación donde dice que la corriente de emisor es similar a la corriente de colector. Ahora, teniendo en cuenta eso, podemos reescribir aquí BCE, perdón, menos BCC más la corriente de colector y reemplazando aquí esta corriente de emisor por la corriente que tengo acá, que es la misma corriente de colector, vamos a decir que la corriente de colector por la resistencia RC más la resistencia RE, y esto es igual a 0. Entonces ahí encontramos una ecuación donde reemplazamos ese término y vamos a poder despejar BCE, que es el término que hay aquí que necesitaremos saber. Entonces BCE es igual a BCC menos la corriente de colector por la resistencia de colector más resistencia de emisor. Entonces ahí ya tendríamos una representación de BCE. Entonces, si me dicen a mí, encontremos la resistencia del emisor, pues la resistencia del emisor, que es el voltaje del emisor que está aquí, sería el valor de la resistencia de la resistencia que está aquí en el emisor por la corriente que le está pasando. Entonces, nuevamente, vamos a decir que BCE va a ser igual al voltaje colector menos el voltaje del emisor. O sea, el voltaje acá arriba menos este voltaje aquí abajo. Ese voltaje BCE, entonces, teniendo en cuenta que tiene esta definición, vamos a poder decir que BC, o sea, el voltaje que tenemos en el colector va a ser igual a BCE, que es esta ecuación que ya tenemos aquí, más el voltaje del emisor. Reemplazando nuevamente, pues podríamos decir que entonces que si reemplazamos toda esta ecuacióncita que tenemos acá, donde tenemos que BCE es todo esto, y tenemos que B es este pedazo acá, entonces nos va a dar que BCE es igual a BCC menos la corriente del colector por la resistencia del colector, porque este término acá es negativo, sumado menos este término que está acá negativo, entonces eso se cancela, se perdería. Entonces aquí nos tenemos que el voltaje de colector es igual a BCC menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Bueno, entonces aquí tenemos, digamos que tenemos acá un circuito pintado aquí de una forma, ¿cierto? En este circuito tenemos un transistor conectado. Tenemos acá un condensador que también está conectado. Este condensador hace un efecto que vamos a tener que tener presente porque aquí estamos introduciendo una señal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el análisis inicialmente solamente con este voltaje, el voltaje de alimentación acá, pues hay que tener en cuenta que esto se va a abrir, o sea que por acá no vamos a poder tener señal, esto también se va a abrir, este de aquí también se va a abrir, y nos va a quedar unos circuitos eléctricos que no tienen en cuenta estos condensadores. Eso es lo primero que habría que saber cuando vamos a hacer eso. Entonces, para el caso de este transistor, vamos a suponer que tiene una ganancia beta de 100. Entonces, tenemos que hacer el análisis en el punto de operación Q, un punto de polarización en DC. Calculamos la malla de la base, la malla de la base para establecer cuáles son los voltajes que tienen las corrientes necesarias. Entonces vamos a ver la malla que está aquí asociada con la base y luego cuando tenemos eso calculamos la ganancia del amplificador. Entonces en DC lo que les decía, eliminamos primero todo los componentes que tienen que ver con capacitores y en ese momento vamos a tener en cuenta estas ecuaciones. Recordemos, la corriente del colector va a ser igual a beta por la corriente de la base, ¿sí? La corriente de la resistencia 1 es la corriente es una suma de la corriente de la base, perdón, la resistencia 1 es la corriente de la base más, esto está aquí, está escrito mal. Okay. Aquí se fue esto como maluco. BC, el voltaje colector es igual al BCC menos la corriente que va asociada con la resistencia 1 por la resistencia 1. La resistencia de emisor normalmente es de este orden. Estas ecuaciones son para que las tengamos aquí en cuenta para llegar aquí ahorita sí a usarlas en el punto. Mira.
Vamos acá. La corriente, la sumatoria de las corrientes que llegan al emisor, dimos que son la suma de la corriente que llega de la base, esta corriente que viene por acá, más la corriente que viene del colector. Esa es la corriente que tenemos acá. Esa es la corriente que está asociada acá y esa corriente sería equivalente a la corriente que tenemos, la que está pasando por la resistencia 1. La corriente de la base va a ser igual a la asociada por la corriente que está corriendo por la resistencia R2, esta corriente que está aquí, es la misma resistencia que va a llegar acá a esta base. Y la ganancia del condensador, entonces va a ser la ganancia del transistor, perdón, va a ser beta veces la corriente de la base. Entonces, tenemos que el voltaje de colector va a ser igual a VCC menos, o sea, el voltaje total que es VCC, menos la resistencia que está pasando por acá, por la corriente que está pasando por acá, ¿cierto? Y en ese punto, entonces ya tenemos el BC. El BC. ¿Por qué no? Porque BC de una vez BC es el mismo BCE, porque en este caso aquí tenemos, esto está conectado a tierra. Entonces allí no habría problema. Entonces, en la corriente de la base tenemos que va a ser a ese BC que tenemos aquí, ese mismo punto que tenemos BC, menos el voltaje que hay entre la base y el emisor, dividido las resistencias, la suma de las resistencias que están asociadas con esto, que son R2 más R3. Entonces, reemplazando en estas ecuaciones, pues vamos a encontrar que la corriente de la resistencia 1, o sea, reemplazando esta ecuación de la ganancia y esta ecuación de la sumatoria de las corrientes, vamos a encontrar que o sea, reemplazando en esta ecuación, vamos reemplazando esta ganancia, entonces vamos a tener que la corriente R1 es igual a la corriente de la base más la ganancia asociada con la corriente de la base, que con esto estamos reemplazando a la corriente de colector. Donde teníamos acá la corriente de colector, lo estamos reemplazando con esto, y esto va a ser igual a beta más 1 por la corriente de la base. Entonces ahí tenemos esta ecuación que representa eso, que representa esta parte de la sumatoria de las corrientes, y luego reemplazando en este punto 3, que tenemos la ecuación que asocia con el voltaje colector, vamos a decir que en el voltaje colector vamos a tener que VCC menos la resistencia 1 por esta corriente que está aquí, que es la corriente que acabamos de hallar. Entonces reemplazamos este valor y vamos a tener este resultado. Así se nos convierte esta ecuación, así lo que hacemos es actualizar esta ecuación que está aquí, que representa la corriente de la base, la vamos a reemplazar por las asociadas con los elementos. Despejando, entonces vamos a tener un valor correspondiente al valor de la corriente de la base, que sería pues ya un valor numérico aquí. ¿Sí? Entonces, esto que estamos haciendo aquí, ¿qué es? Se llama el análisis de DC, y el que me permite identificar cuánto es la ganancia que tiene mi transistor en un momento dado en un circuito. Aquí entonces estamos hablando de que la corriente de la base, después de que hacemos toda la matemática asociada con estas ecuaciones, vamos a tener una corriente de base de 152 microamperios, ¿sí? 152 microamperios, teniendo en cuenta que hablábamos de que tenemos una beta de 100, nos podría indicar que una corriente de colector, la corriente de colector pues va a ser 100 veces esta corriente de la base, y eso nos va a dar 15 miliamperios. Con los 15 miliamperios que representan esta corriente de colector, pues ya vamos a poder identificar cuánto es el voltaje el voltaje de salida también de esta misma ecuación que ya teníamos aquí arriba calculado. Reemplazando, nos va a dar un voltaje de 4.5 voltios, ¿sí? Para este circuito que está alimentado acá. Entonces, de aquí, si calculamos la ganancia, pues la ganancia va a ser, la ganancia asociada va a ser de resistencia 1 sobre el paralelo de las dos resistencias R1 y R2, ¿no? De la resistencia R1 sobre la resistencia RE, la resistencia equivalente, que es la resistencia que estaría asociada con esta unión. Entonces aquí tenemos una ganancia de 197.5 voltios por voltio. Eso sería matemáticamente, calculado así matemáticamente, pero entonces, si nosotros quisiéramos hacer eso en Circuit Maker o en el programa que utilizamos para hacer circuitería,
pues vamos a tener que colocarle aquí unos valores de, vamos a colocar aquí unos valores, va a haber una variación asociada precisamente al uso del simulador. Y si aparte de la teoría y el simulador nos vamos a la vida real, pues obviamente en la vida real también vamos a tener una variación, que es una variación que va a estar asociada a la tolerancia de los dispositivos, de los circuitos, de los elementos resistivos. Entonces, bueno, aquí a nosotros encontrarnos con un transistor de esa forma, vamos a encontrar que tiene una región de amplificación, donde nosotros vamos al introducir una señal, vamos a notar que si la señal está dentro de los rangos de entrada del orden de los microvolts, vamos a encontrar la amplificación que nos va a permitir que la salida no se encuentre en el tope. Si nosotros estamos alimentando nuestro circuito, como lo teníamos aquí planteado originalmente, perdón, con 5 voltios, ¿sí? Si lo tenemos nuestro circuito que estaba ampliado con 5 voltios, al nosotros tener una salida de 4.7 voltios, todavía estamos dentro de la región de amplificación. Y al decir que estamos todavía en la región de amplificación, pues la salida de una señal introducida en el generador de señales, pues se va a ver como una señal oscilante normal. Entonces, ahí podemos decir que el transistor sigue funcionando en opción de amplificación, ¿sí? Eh, ¿Qué puede pasar? Obviamente, al haber unos elementos capacitivos, ellos van a afectar de alguna forma la señal y la señal se va a poder ver desplazada en algún momento. Entonces, allí podemos tener unos cambios de fase y algunos desplazamientos en fase también de la misma señal. Ahora, mirando nosotros el transistor en una configuración de emisor común, entonces en el emisor común dijimos hace un rato que la, la conexión, la conexión de la malla está formada por una resistencia que está a la base, lo que me hace un circuito, lo que me arma aquí una malla y otra malla por este otro sentido. Entonces hay que tener en cuenta, nuevamente, como les decía, en el análisis de DC, estos condensadores que estamos poniendo aquí asociados se van a ver aquí desconectado, este aquí se va a ver desconectado y este aquí se va a ver desconectado. Entonces nos va a quedar la circuitería así, simplemente como la teníamos en nuestro dibujo original. Entonces, teniendo en cuenta la configuración de emisor común, vamos a decir que la corriente de la base va a ser igual al voltaje total menos el voltaje de la base emisor sobre la corriente de la base va a ser voltaje total menos el voltaje base emisor sobre la resistencia que está asociada. Y en este caso tenemos una resistencia que está asociada de RB, que está acá, más la resistencia que está asociada con la ganancia, con la ganancia y la resistencia del emisor. Esta resistencia del emisor, que es un K, y esta resistencia que está acá, la resistencia del emisor más beta 1, beta más 1. Entonces, reemplazando, pues ahí vamos a tener un valor que es de una corriente base de 40.1 microamperes y con una ganancia, o sea, con una corriente de colector que es beta por la corriente de la base. Entonces estamos hablando de que tenemos una corriente de colector de 2.01 miliamperios. Esa sería la corriente asociada a la ganancia. Entonces, el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje total menos la corriente que está pasando por esta resistencia, ¿sí? Más la corriente que está pasando por esa resistencia, pero como recordando de las ecuaciones anteriores decimos que la corriente de colector es aproximadamente la corriente del emisor, entonces utilizamos una sola corriente. Entonces nos da corriente de colector por la resistencia que está pasando, que es RC, más la resistencia del emisor. Allí tenemos entonces que con mi alimentación de 20 voltios tengo la corriente de colector que la habíamos calculado previamente, que era 2.01 miliamperios, por la resistencia de 2K más la resistencia de 1K, y eso nos da un voltaje de 6.3 voltios de resta. 20 menos 6.3 me da 13.97 voltios. Entonces, nuevamente, al tener un voltaje colector emisor que está más pequeño, que el voltaje que tenemos aquí asociado
con la alimentación, podemos decir nuevamente que nuestro amplificador, nuestro transistor está funcionando en la región de amplificación. Entonces, el voltaje del colector va a ser igual nuevamente a VCC, al voltaje total, menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Tenemos acá que VC es un voltaje de 15.98 voltios, pues haciendo el reemplazo correspondiente. Entonces, voltaje del emisor, el voltaje en el emisor va a ser el voltaje de colector menos el voltaje en VCE, que este voltaje de VCE ya lo hemos encontrado de 13.97, el voltaje de colector ya lo hemos encontrado de 15.98, lo que nos da un voltaje de emisor de 2.01 voltios, que sería el voltaje que está en esta resistencia de un cable. Estábamos hablando ahí del emisor común, ahora vamos al divisor de tensión. En el divisor de tensión les decía que la configuración se representa porque tenemos a la base, tenemos un divisor de tensión. Nuevamente lo que les decía, en mi circuito pueden aparecer unos condensadores, pero a la hora de hacer el análisis en DC, esos condensadores se abren, este condensador se abre y este condensador se abre. ¿Cuál es la razón de ser de que nosotros tengamos condensadores en un circuito con transistores? Cuando nosotros hacemos conexiones de circuitos en corriente alterna, hay que tener presente que tanto los condensadores como las bobinas hacen las veces de resistencias. Entonces, en corriente alterna, ellos se llaman impedancias. Entonces, esas impedancias hacen un efecto resistivo que van a hacer que la señal se disminuya a ciertas frecuencias o se amplifique a ciertas frecuencias. Y eso es lo que llamamos los filtros. Y esos filtros, adicional de que son filtros, también me sirven para desacoplar, o sea, para separar este circuito de otro circuito. Yo tengo este circuito que está con una entrada, un condensador. Yo podría hacer otro circuito igualito a este y conectarlo antes, pero cuando yo voy a hacer el análisis de ese en DC, no va a tener ningún problema porque ese circuito es independiente de este circuito, debido a que acá tiene un condensador y aquí también tengo un condensador que lo que está haciendo es separar los dos circuitos. Entonces, teniendo en cuenta este circuito que tenemos acá y con esa ganancia de 100, entonces vamos a empezar diciendo que si consideramos que la corriente 1, esta corriente acá, es igual a la corriente 2, y esa es la corriente de la base. Aquí tengo esta corriente, va a ser la corriente de la base. El voltaje de la base aquí va a ser igual a la resistencia R2, que esta que estoy considerando por el voltaje total sobre la suma de las dos resistencias. Ahí tengo ese el voltaje de la base. Y esa fórmula que están viendo allí es la fórmula que se llama divisor de tensión y efectivamente es la razón de ser del nombre de esta configuración del transistor. Entonces, reemplazando estos por los valores que tenemos aquí, 3.9K por los 22 voltios que tenemos sobre la suma de 39K más 3.9K. Entonces ahí tenemos un voltaje de base de 2 voltios. Tenemos en cuenta, bueno, entonces el voltaje del emisor, este voltaje que tenemos aquí en el emisor, va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de la base menos el voltaje base emisor, ¿sí? Ya hemos dicho que como estamos hablando de transistores que son fabricados en silicio, entonces el voltaje base emisor es el voltaje asociado a la caída de la unión, del transistor PN, y esa caída de tensión de PN es de 0.7 voltios en el silicio. Entonces si tengo acá 2 voltios que nos dio aquí el voltaje de la base y 0.7 voltios que corresponden a la caída de esto, entonces el voltaje emisor va a ser de 1.3 voltios. Ahora, nuevamente decimos, la corriente de colector es aproximadamente la corriente del emisor. Y la corriente del emisor entonces va a ser igual al voltaje que tenemos en el emisor dividido la resistencia del emisor. Es decir, este 1.3 voltios que acabamos de encontrar dividido 1.5K, que es la resistencia que tenemos asociada, nos da un voltaje colector o un voltaje emisor de 0.867 miliamperios.
Entonces, voltaje colector emisor va a ser igual ahí cogiendo la otra malla, entonces va a ser igual, vamos a tener que voltaje total menos la corriente que está pasando por aquí por la resistencia de colector más la resistencia del emisor. Y eso nos va a dar este voltaje que está aquí. Entonces, 22 voltios, que es el voltaje total, menos la corriente de colector por la sumatoria de la resistencia de 10K más la resistencia de 1.5K. Eso nos da un voltaje de colector emisor de 12.03 voltios. Esa sería entonces una segunda distribución. Ahora tenemos la configuración de polarización de base, donde nosotros la base la entramos directamente conectada a VSC a través de una resistencia. Aquí vamos a considerar nuevamente una ganancia de 100. Entonces ahora vamos a decir acá, la corriente de la base va a ser igual a VSC menos el voltaje base emisor sobre la resistencia que está pasando. ¿Son valores conocidos? Claro que sí, pero vamos a ver acá. Corriente de colector, la corriente de colector va a ser igual a beta por la corriente de la base, y allí también podemos decir que la corriente de emisor va a ser beta más 1 por la corriente de la base. Entonces, el voltaje colector emisor va a ser el VCC menos la corriente colector por la resistencia colector. Esos serían como los valores a tener, suponiendo que tengo estos valores que se me movieron acá un poquito. Vamos a tratar de ubicarlos. Un VCC de 15 voltios, con un VCC de 15 voltios, entonces puede decir que la corriente de base va a ser 15 menos el voltaje emisor base emisor, que siempre va a ser 0.7, dividido la resistencia RB, que creo que aquí está como 10K, si no estoy mal. Es que esto se me movió. Espera un segundito, yo lo trato de acomodar acá. Pena con ustedes, pero fue que se me movió este texto. Esto. Bueno, ahí estaría al contrario, pero bueno, volvamos. Ay, ay, ay. Entonces, volviendo acá, entonces decimos que la corriente de la base va a ser igual al BCC, que era, que hemos dicho que era 15 voltios, menos el voltaje, 15 voltios, menos el voltaje de 0.7 voltios, dividido los 180 ohmios que tenía, kiloohmios que tenemos como corriente, como resistencia de la base. Eso nos da 0.0794 miliamperios. Y en cuanto a la corriente de colector, va a ser igual a beta veces esa corriente. Entonces, 100 por este valor que tenemos acá, lo que nos va a dar un valor de 7.94 miliamperes. Bueno, ahí estamos viendo, creo que es la misma, sí. Entonces, bueno, a la hora del otro circuito, tenemos acá la corriente de la base. La corriente de la base va a ser VCC menos la base emisor sobre la resistencia RB. O sea, la otra, la corriente a través del colector, aquí al nivel de la base, entonces tenemos esto. Y la corriente de colector va a ser... Mira, aquí digo que esto volvió otra vez, sigue aquí a veces acomodado. No, es que estamos aquí Aquí lo que tenemos que estamos haciendo es ver la corriente de el voltaje colector emisor, que va a ser el voltaje colector emisor, va a ser la corriente VCC menos el voltaje que está en la resistencia RC. Y este voltaje, esta resistencia va a ser la corriente de colector por la resistencia RC. Ese valor, todo se movió, es de 7.06 voltios. Que va a ser, es decir, 7.06 voltios es 15 voltios menos los 7.94 miliamperios que teníamos de corriente de colector por la resistencia, que en este caso era la resistencia RC, que era de 1K. Y entonces esa es la polarización de este circuito.
¿Preguntas? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo sí tengo una pregunta, pero es referente al segundo ejercicio. Ujú. Lo que pasa es que, bueno, el ingeniero nos explicó, pero en este caso yo tengo el estudiante 5 y nos piden hallar el voltaje pico a pico, pero he visto tutoriales y para desarrollo de ese ejercicio, la mayoría de profesores que exponen el tema lo hacen con métodos del plano cartesiano y realmente esa parte no fue explicada en la web pasada. No sé si nos pueda colaborar con eso. ¿Estás hablando de la parte de Dios, no de la parte de transistores de ahorita? ¿O de qué me Sí, estás señor, hablando? de Dios, de Dios. Por eso le digo que la clase pasada, profe. Ah, ok, lo que pasa es que yo aquí no tengo diapositivas como para acomodarte allí. Vos necesitas es saber si podemos trabajar cuando trabajas o sea, eh, te trato de entender la pregunta. Tú me estás diciendo que en algunas tutoriales o partes donde has visto, se habla de una representación de un plano cartesiano para saber cuándo conduce y cuándo no conduce el diodo, o de qué. Sí, profe, lo que pasa es que bueno, la web pasada él nos explicó lo que estamos, digamos, como los circuitos que salen ahí en Circuit Maker. Mm. Digamos, las gráficas que su merced estaba exponiendo ahorita. Pero yo miro tutoriales en YouTube y salen diferentes. Es decir, para allá los pico a picos, los profesores utilizan el plano cartesiano con diagramas senoidales. Como Mm. le digo, el profe no nos explicó eso, entonces pues la verdad, yo sé que tanto yo como mis compañeros pues estamos, o sea, no hemos podido arrancar con ese ejercicio porque pues la verdad estamos como un poco perdidos, profe. Ok. Darwin, ¿tú tienes allí de pronto algún material de Dios? De pronto que pudiéramos mostrar aquí a ellos algo. Darwin. Eh, bueno, yo sé del material que compartió el profesor, ¿Cómo? eh, sé si el estudiante ya lo Me escucho un poquito. verifica. Déjame ¿Me mirar a ver escuchan? si se escucha un poquito cortado. Ah, entonces la conexión. Que le estaba diciendo que sé del material que el profesor compartió la conferencia anterior, que no sé si el estudiante ya lo verificó, a ver si le ayudaba Voy a a buscarla manejar aquí un el video. momento, a ver. Ah, ¿No me Buenas escuchan? noches, tutor. buenas Una noches. consulta. ¿De casualidad hay CIPAS programados? Sí, se tienen que tienen que haber cipas en los próximos días, claro. Tenemos que sacar esta semana. Pues creo que esta web conferencia es para todos, ¿no? No sé si ahora de pronto con tu tutor, no sé si estás con grupo conmigo o tienes otro tutor, de pronto sería mirar allí a ver con el tutor que tengas que día de pronto tenga programado CIPAS o cuándo habrían CIPAS de pronto programados para los próximos. Por lo menos mis grupos, yo espero hacer un CIPAS pues en esta misma hora en la próxima semana, creo que tenemos ya 2 semanas, ¿no? Ujú. Yo estoy con el profe Orley y él ya nos programó citas para el jueves y para el sábado, por Ah, si de pronto alguno está también con él. bueno, exacto. Pero, estoy buscando por acá algo que nos ayude con la parte que ustedes me estaban preguntando ahorita de él. Ah, no sé por qué no me aparecen acá las diapositivas de. A ver, ¿dónde son? Acá. Voy a buscar por acá algo de Dios, a ver si encuentro lo que tú estás buscando. Pues que este no lo Y si tiene. mira la parte de las diapositivas que yo le compartí, pues, ¿Cómo?
que si miran la primera parte de las diapositivas que les compartí, que ahí tenía parte de ese correspondiente al ejercicio. Sí, eso es lo que estoy tratando de bajar. Ajá. Yo había bajado una parte de allí, pero ta, 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 creo que aquí encontré algo asociado con, a ver, listo, espérame, yo sí lo encuentro acá. Sí. Vamos a tratar de ver con esta acá. Aquí tengo. ¿Tú dices de pronto aquí mirar con esto o con qué estabas hablando tú, el compañero que tenía la duda? Mira, estamos aquí, este es el circuito, un circuito con diodos, ¿sí? Y aquí tenemos las curvas de que representan al diodo en el plano cartesiano. ¿Esta es la parte que tú estabas hablando o no? Sí, profe, lo que pasa es que mi ejercicio me pide, me dice que hallar el voltaje pico a pico y el valor eficaz, pero como Ujú. le digo, he estado viendo muchos videos, pero como en la web pasada el profe no explicó sino, o sea, sobre estas gráficas no nos explicó nada. Y salen muchos temas en planos cartesianos con señales senoidales. Y ellos pues hallan el pico a pico, pero como le digo, profe, no. Mira, básicamente cuando uno tiene estas curvas, que son las curvas que me representan el tipo de conducción del diodo, digamos que tengo un diodo de germanio, él me dice aquí que en esta zona no hay conducción y cuando llego a los 0.3 voltios, él entra a una zona de conducción en este sentido. Llega un momento en que ya no va a conducir de más, sino que va a llegar hasta ese punto. Eh, y en los diodos de silicio, pues va a pasar lo mismo. Tengo acá una zona de conducción y aquí a los 0.7 es más o menos lo que estábamos hablando ahora. Cuando estábamos hablando que les decía que en la base emisor de nuestro transistor es como si encontráramos con un diodo. Entonces, el diodo solamente conduce cuando yo paso de 0.7 voltios, en el caso del silicio. En el caso del germanio, conduce cuando paso de 0.3 voltios. ¿Sí? Y el de galio arsénico, cuando paso de 1.2. Hay otro tipo de diodos que son los diodos Zener, que ellos ya tienen como una configuración que va en forma contraria. Entonces, en esas zonas, cuando dice mete una señal de AC, pues si yo voy a mirar la señal de AC mientras la señal de AC está dando una polarización que está menor, digamos que estoy en la del silicio para no enredarme con ningún otro. Solamente miremos la línea del silicio. Si yo tengo una señal de AC que está por debajo de los 0.7 voltios, siempre va a estar en cero. Cuando sobrepase los 0.7 voltios, va a empezar a dejar pasar la señal hasta el punto pues que se soporte, o sea, va a poderse ver la señal. Entonces, lo que me están diciendo allí en el ejercicio es que visualice la representación de mi señal con un voltaje pico a pico o con una señal sinusoidal. Entonces, lo que voy a mirar es en los tramos en que entra la señal al circuito, en qué pedazo de voltaje estoy. Si estoy conduciendo en la parte de menor conducción, o sea, antes de 0.7 voltios, o si ya sobrepaso los 0.7 voltios para poder que haya conducción. Entonces, ustedes lo que hacen es como armar el pedacito de la señal asociado con eso. Pero si de pronto aquí hay un dibujito en este de acá. Sí, o sea, por lo menos lo que uno hace es que mira, que digamos que en un tramo haya conducción, entonces voy a mirar en ese momento la señal va a poder pasar o no. O sea, quiero ver si aquí hay otro, si en estas distribuciones hay algún Sí, otro. profe. ¿Cómo? También, ¿no? Que para comentarlo, complementarle eh, realmente como este diodo lo que induce es una caída de tensión, básicamente lo que sucede es que el voltaje pico va a disminuirse en lo que implica la caída del diodo. Es exactamente la misma señal, solamente que, quien dice, disminuida en 0.7 o con un tipo de diodo. Que no se complique tanto, que simplemente es
tomar en cuenta la caída que induce Dios. Ok. Sí, entonces cuando tengo circuito escondido, lo que tengo que verificar es precisamente en qué momento, en qué parte del circuito el circuito está conduciendo y en cuál parte no. Por eso es que nosotros tenemos acá digamos en este caso el rectificador. Yo tengo un transistor, un diodo conduciendo, pero cuando él está en la señal positiva de la señal, él lo está, en ese sentido hay conducción. Pero cuando llega a la parte negativa, aquí no hay conducción, entonces el diodo se abre. Y entonces lo que voy a encontrar es solamente a la salida, voy a encontrar una salida cuando el voltaje es positivo y otra salida, y solamente cuando la conducción es, cuando la polarización me da el voltaje positivo. Entonces, mira, mi señal que venía de corriente alterna en esta forma, en este tramo va la señal común y corriente, pero en la parte donde la señal es negativa, en ese momento no tengo señal, y donde la señal vuelve a ser positiva, vuelvo a tener señal. Eso es a lo que se refiere uno allí cuando tengo los circuitos de Dios. El momento que hay conducción, se permite que la señal pase. No sé si con esa queda un poco más claro la duda o quedamos igual, o alguien tiene alguna otra duda. De pronto algo que tenga que ver con transistores, para que tener algún material allí. La presentación a otros se le comparten, o eso es nada más el video, creo que lo ven ustedes, el director lo publica en el canal, el director publica la presentación, el video. ¿Sí? Tutor, yo tengo una pregunta. Eh, en el voltaje, ¿cómo podemos simular el voltaje de colector emisor en el simulador? El voltaje colector emisor, no, o sea, ustedes van a colocar en los voltajes de lo que van asociado a la base, a la emisor y al colector. El voltaje colector emisor, la idea es que se calcula con las corrientes que están pasando. Porque usted al meter en el simulador el transistor, pues el transistor ya viene hecho para que nos dé la salida del voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor, sino que los demás voltajes son los que tenemos que incorporar. ¿Alguien más va a preguntar algo? Se quedó todo el mundo callado. Darwin, creo que todo el mundo se quedó callado ya. Dejemos de compartir. No, pues profe, sí, de dudas hay hartas, pero sí nos toca programar cipas para ir aclarando esas dudas. Vale, vale. Entonces, con mis grupos, pues yo espero ya programar un CIPAS ya, sí, CIPAS de esta unidad de pronto la próxima semana en este mismo horario también. Vale, para ver cómo van las dudas. Bueno, muchachos, yo que pensaría que es así, que yo creo que ya estaría lista esta parte. El video, el día de mañana, el director lo compartiría. Espero pues que se haya entendido, que haya entendido yo algo de la parte. Eh, y, y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, profesor.